O sugerencias del propio individuo, las personas siempre hacemos hipótesis sobre nuestros problemas de conducta. Nosotros somos científicos en potencia, no siempre muy buenos en la parte práctica, pero sí al menos en generar hipótesis, en eso somos muy buenos. Entonces las mismas personas pueden ya traer algunas hipótesis que podrían ser ciertas o no, dependiendo de la información en general que hayamos obtenido. Y por supuesto, algunas veces podría haber alguna guía teórica basada en algunos modelos funcionales que ya están establecidos para distintos trastornos. Por ejemplo, hay guías ya establecidas para trastorno de ansiedad o para trastorno de pánico, en donde más o menos se tiene claro cuál es la relación o algunas variables que están altamente relacionadas con algunos problemas. Pensemos en un trastorno de personalidad limítrofe. Hay un altísimo porcentaje de historiales, por ejemplo, de violencia, de abuso sexual y de carencias afectivas. Eso es un combo, digamos. Y que efectivamente hay una relación entre esos factores y las conductas típicas de una persona con borderline, sobre todo la disregulación emocional, que es la más importante. Entonces ya hay modelos teóricos establecidos que también podrían retomarse para facilitar el análisis funcional de los problemas del cliente. Ahora, las conductas problema, como ya mencionamos en un momento, podrían traer beneficios, aun cuando sean problemas y las personas llegan a terapia por esos problemas. Hay que tener claro que hay beneficios secundarios muchas veces en las conductas problema. Por ejemplo, atención social. Si las personas están con problemas o están quejándose constantemente, hay un altísimo nivel de atención. No significa que no haya problemas o que los problemas sean solo de que le presten atención. No, es que la variable atencional es un reforzador social muy potente. ¿Verdad? Por ejemplo, pacientes con fibromialgia que tienen dolor crónico, que es real su dolor, o sea, no es un trastorno facticio, ni mucho menos, sino que el dolor es real, hay una descripción de un dolor difuso, con algunas dificultades en la precisión del dolor, pero está claro que hay una variable orgánica que los hace sentir dolor, pero muchas veces se utilizan de manera favorable o manipuladora algunas de estas quejas de dolor para que, por ejemplo, prestar atención o recibir atención de las otras personas, que conversen con ellos o que estén pendientes de ellos, etcétera. Otras veces el beneficio es tangible, como decíamos, alguien enoja y los demás corren y hacen lo que yo quiero, por ejemplo. Entonces está claro que hay ahí, o me trae recursos, o me trae materiales, o dinero, la conducta inapropiada que yo hago. Pensemos en una conducta delictiva, por ejemplo. Luego el escape o evitación. Muchísimas veces nuestras conductas inapropiadas tienen que ver con el escape o evitación de las situaciones. Por ejemplo, la conducta de procrastinar, que es muy común en nuestro país, sobre todo en los estudiantes, dejar para el final. No es extraño que esta conducta realmente tenga mucho que ver con evitación y escape de la ansiedad o del malestar que te puede producir la tarea que se tiene que realizar. Entonces, si la tarea nos produce ansiedad de alguna manera o nos da temor o etcétera, es altamente probable que hagamos otras cosas que sean más reforzantes, menos la que tenemos que hacer y la vamos dejando para el final. Obviamente el fondo del asunto es que se nos complica porque luego ya no hay tiempo, estamos sobre tiempo, o no entregamos lo que había que entregar, o no podemos hacer lo que teníamos que hacer, pero evidentemente sirve como un escape. Lo mismo pasa con algunas conductas adictivas, donde la droga sirve como un escape, evitación de la realidad, de los problemas, y de alguna manera esa anestesia que significa la droga, produce un escape de una realidad. Y eso también pues, facilita conductas evitativas o conductas de escape de la relación, de la realidad, perdón. Y por último, la estimulación sensorial, que también está claro que hay conductas que directamente generan estimulación sensorial, por ejemplo, videojuegos, el celular que de alguna manera, por ejemplo, produce estimulación sensorial, conductas adictivas como puede ser la adicción a los videojuegos, como decíamos, la adicción a la pornografía, por ejemplo, eh, en donde la estimulación sensorial tiene un peso significativo, ¿verdad? O algunas conductas, por ejemplo, en chicos con autismo, que por ejemplo de tocar cosas o de tocar objetos solo calientes o solo fríos, que tienen que ver con una alta estimulación sensorial, efectivamente, que pues, se va reforzando las conductas muchas veces inapropiadas a través de este reforzamiento sensorial. Pero bueno, siempre habría que hacer una evaluación funcional de si la conducta realmente es adaptativa o no es adaptativa, o sea, funciona o no funciona, ¿verdad? Porque en realidad si es una conducta que es neutra, que no tiene gran peso significativo, que no molesta a nadie, ni a ellos mismos, ni le hace daño a ellos mismos ni a los demás, pues es una conducta que no tiene ni siquiera sentido de ser modificada. Pero si es una conducta que afecta a los demás o que afecta a la misma persona o que le hace daño, por supuesto que es una conducta susceptible de modificación. Ahora vamos a describir el proceso de evaluación conductual. Vamos a retomar algunos aspectos que hemos mencionado rápidamente y a detallar eh, la lógica de este proceso. Lo primero, decíamos, es la definición y la delimitación del problema objetivo de la intervención.
Está claro y lo hemos insistido, hay que formular de manera precisa los problemas del paciente o del cliente y establecer cuáles serán aquellos conductas problema que deben ser objeto de la intervención. Luego tendremos el análisis del motivo de consulta. Este es un punto importante. En algunos procedimientos o algunos modelos terapéuticos no se le brinda importancia, sino que se pasa desapercibido o simplemente se considera que el motivo de consulta no es relevante. Vean, chicos, el motivo de consulta es tan importante que fue el que hizo que el sujeto fuera a terapia. Entonces nunca se debe desestimar el motivo de consulta. Si la persona fue a terapia porque dice que tiene nervios o que tiene una crisis de nervios, evidentemente no vamos a quedarnos con eso, vamos a tener que clarificar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, etcétera, etcétera. Pero el motivo de consulta inicial nunca se debe desestimar. Quizás a través del proceso de evaluación nos demos cuenta que no es el motivo real o el motivo de fondo o el verdadero motivo por el cual la persona tiene los problemas. Pero ojo, no se puede desestimar por completo porque fue tan importante, tan significativo para la persona que lo llevó precisamente a terapia. Y esto es súper importante. Entonces, el análisis de motivo de consulta refiere a tratar de clarificar o especificar de manera concreta, clara, objetiva, aquellas peticiones que los sujetos tengan. Ahora, es claro que hay objetivos que vamos luego a plantear que se pueden retomar, que son aspectos más de proceso, más que están ligados al desarrollo de la terapia y no a cosas muy específicas o puntuales. Por ejemplo, no sé, o sea, no es un objeto terapéutico que alguien llegue y diga, es que mi motivo de consulta es que yo quiero tener una novia. Pareciera risible, pero en el fondo está claro que el sujeto puede ser que sienta frustración, ansiedad, soledad, depresividad, etcétera, a partir del no tener una pareja o a partir de tener dificultades para conseguir una pareja. Ahora, está claro que el objetivo es proveerle de herramientas, proveerle de habilidades sociales, por ejemplo, habilidades de relacionarse con otras personas o de personas del mismo sexo, de sexo opuesto, dependiendo de los gustos o preferencias. Pero está claro que el objetivo de la terapia va más enfocado en procesos generales que puedan facilitar a la persona la consecución de algunos objetivos. Pero los objetivos específicos, como tener una novia o qué sé yo, ese tipo de cosas, no entran dentro de los objetivos que se van a establecer en una terapia. Eso no es un objetivo terapéutico, son cuestiones muy puntuales. Entonces vamos a enfocar mucho que la persona es importante eso. Entendamos que en el fondo lo que significa es que la persona podría carecer, por ejemplo, de habilidades conductuales o podría tener más bien un nivel inapropiado de ansiedad a la hora de interactuar socialmente o inclusive que su sistema de creencias y digamos, sus disfunciones cognitivas pueden ser tan severas que luego limiten o inhiban el comportamiento prosocial que podría tener en una situación. Entonces hay que centrarse mucho en el análisis del motivo de consulta. Luego, como ya decíamos, recoger los datos necesarios para conocer y analizar el problema o los problemas del cliente, establecer una relación terapéutica adecuada que motive al paciente a acudir a las sesiones y a colaborar activamente con el proceso. Es decir, en terapia conductual también es importante la clarificación de la relación terapéutica. Es decir, nosotros podríamos inclusive, yo por lo menos en mi opinión muy personal, retomar algunos conceptos de Carl Rogers sobre la terapia humanista, no como técnicas terapéuticas o como principios terapéuticos como él lo planteaba, pero sí yo creo que los tres principios básicos que Carl Rogers desarrolla son como una especie de filosofía general de la psicoterapia. Sí, cuando Carl Rogers dice que para hacer una buena terapia hay que tener empatía, hay que tener una aceptación incondicional del cliente y además hay que ser congruente. Recuerda los tres principios de Carl Rogers, o bueno, lo van a ver después en la clínica humanística. Rogers planteaba claramente de que la empatía, la aceptación incondicional del cliente y por supuesto la congruencia del terapeuta con respecto a quién es y cómo se enfrenta a las situaciones en terapia es fundamental. Pero esto implica una especie de filosofía general de la psicoterapia. Uno necesita al menos esas tres consideraciones para poder facilitar el establecimiento de la relación terapéutica. Que la persona sienta que hay interés, que hay calidez. Algo muy importante que me comentaba una colega un día de estos que fue a terapia era que ella percibía, por ejemplo, que era muy frío o que era muy distante. O que estaba muy pendiente del reloj, por ejemplo. Esas cosas son errores muy graves desde el punto de vista de la alianza terapéutica, de desarrollar una buena relación terapéutica. Ahora, esto es muy claro que la relación terapéutica, por ejemplo, es una relación diádica, en el caso de una psicoterapia individual, y va en doble vía. Es decir, no solamente es un asunto del cliente, también es del terapeuta. Entonces, ambos tienen que ver con la relación terapéutica, ambos aportan para que ésta sea buena o no, porque también
el terapeuta podría ser resistente, por decirlo de alguna manera, a la misma terapia o a la misma persona. Y no vale, aquí en terapia conductual no vale echarle la culpa a los clientes, como se hace en algunos otros modelos, donde el resistente es el cliente. No, aquí si hay resistencia es porque hay un mal trabajo desde el punto de vista de la relación terapéutica del terapeuta. La responsabilidad es de ambos, pero el terapeuta tiene un eje central aquí. Luego vendría el análisis topográfico, que decíamos la descripción detallada de todas las variables, de los antecedentes, las conductas, las consecuencias, los moduladores, los intentos anteriores de solución, por qué funcionaron o no funcionaron, cuándo dejó la situación de ser controlable y se convirtió en un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora el eje central medular de este paso es precisamente la formulación clínica conductual. Como decíamos, la formulación clínica es la generación de hipótesis que están relacionadas a aquellos factores que precipitan o aquellos factores que controlan o que sostienen o mantienen a lo largo del tiempo la conducta inapropiada. O al contrario, que no permiten que se desarrollen las conductas adecuadas, porque eso es otra variable importante. Entonces el enfoque tiene que ver no solo con desarrollo de conductas apropiadas, sino también con la reducción o el control de las conductas inadecuadas, entendiendo estas como una conducta que le hace daño al sujeto o a otros. Porque entonces el amplio rango implica que muchas conductas, si no le hacen daño a la misma persona o a los demás, no se pueden considerar como conductas inadecuadas y por lo tanto no son susceptibles de modificación. Se modifican solo aquellas conductas que la persona considera que se hacen daño, que lo afectan o que el entorno considera que son dañinas o peligrosas. Ahora bien, dentro de la formulación funcional del caso hay varios pasos. El primero sería identificar, ya a partir de toda la descripción anterior, de los pasos anteriores, los estímulos antecedentes y consecuentes que controlan cada conducta problema. Tanto aquellos que sostienen la conducta inapropiada como aquellos que potencialmente inhiben la conducta adecuada. Y que modificándolos podríamos generar un cambio en el comportamiento, en los pensamientos, en el control emocional de las personas. Este modelo funcional entonces permite, a partir de toda esta información, establecer hipótesis concretas sobre el origen, mantenimiento y cambio de los problemas. Y se redactan a manera de hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis siempre son condicionales. Esto es muy importante. Nosotros no afirmamos, mire, lo que le pasa a la persona es tal cosa. No, ¿verdad? De acuerdo a la información obtenida, parece ser que la conducta de sobrecontrol de las parejas tiene que ver con antecedentes en la historia del sujeto, tiene que ver con antecedentes en la historia familiar, pero también con una incapacidad para controlar los pensamientos derivados a partir de situaciones muy específicas, por ejemplo, que no le contestan o que no puede ir a buscar a la pareja, al trabajo o cosas por el estilo que desencadenan una serie de pensamientos negativos e irracionales que hacen que la persona exprese agresividad verbal, sobre control sobre sus parejas y obviamente una especie de manipulación emocional con respecto a sus parejas o a su pareja y que de esta manera entonces genera una conducta más bien de escape o evitación de parte de la pareja y potencialmente podría a partir de ahí haber perdido otras parejas anteriores y perder potencialmente esta nueva pareja dado que no logra controlar estos pensamientos y sus reacciones emocionales y conductuales son completamente inapropiadas. Eso es una hipótesis funcional. ¿De acuerdo? Esa es una hipótesis funcional. No está basada en suposiciones, no está basada en inferencias, está basada en la información que yo tengo, pero además está planteada de manera condicional. ¿Por qué? Porque las cosas pueden ir cambiando en el tiempo. Podríamos ir modificándolas en el tiempo dependiendo de la información que vamos adquiriendo. Pero de principio es una buena hipótesis para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque vean que nos da también justamente la orientación hacia dónde debe ir dirigido el cambio. Entonces, si nosotros encontramos, ¿verdad?, que obviamente hay un antecedente, pero que ese antecedente no es controlable, por ejemplo, decíamos un factor predisponente como una historia de abandono familiar o una historia de pérdidas consecutivas de pareja, eso se entiende por un factor, pero ese factor no se puede modificar, no podemos hacer nada sobre eso. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre aquellas variables que el sujeto podría cambiar de manera tal que sus conductas, sus emociones sean de otra manera. Y de esta forma tener una mejor interacción con los demás y sentirse mucho más tranquilo y más relajado, más autorregulado, básicamente con él mismo, ¿de acuerdo? Todas estas hipótesis más relevantes, ¿verdad?, son las de mantenimiento. Es decir, las hipótesis causales son importantes, porque te dicen, ok, la conducta se produjo por tal y tal variable. Eso está bien, pero como casi siempre esas variables son del pasado del sujeto, nosotros no podemos modificarlas, sino que podemos modificar y trabajar efectivamente sobre las de mantenimiento. Es decir, es importante establecer cuáles son las variables o las hipótesis en el sentido